Demonios, dioses y la eterna lucha por el equilibrio. Muchas veces he hablado del mensaje ecologista que transmite la princesa Mononoke, pero ¿sabes cómo ha influido la mitología y la religión japonesas en esta película? Quédate, que te lo cuento. Para ubicarnos, estamos hablando de una de las películas más famosas del estudio Ghibli, uno de los estudios de animación japoneses más famosos del mundo, si no directamente el más famoso de todos. Es prácticamente el responsable de la mayoría de las grandes películas que más o menos a todo el mundo le pueden sonar, que provienen del anime japonés. El estudio se fundó en 1985, pero ya un año antes, en 1984, estrenó Nausicaa del Valle del Viento, la primera película del maestro y señor Hayao Miyazaki, que marcaría el rumbo de muchas de las creaciones que más tarde llevaría a cabo este estudio. Y es que si vemos Nausicaa del Valle del Viento, podemos encontrar muchísimas similitudes con la princesa Mononoke, tanto por el mundo lleno de guerra y de destrucción en el que se encuentra, como por ese problema de una naturaleza salvaje que el ser humano intenta dominar y que no lo consigue y que acaba como provocando una especie de cataclismo por ello. Y luego también pues por los propios personajes, ¿no? Esa distribución que hay entre la chica joven y luchadora, entre aquellos hombres que, bueno, algunos intentan ayudarla, tiene el grueso de la sociedad en su contra, esa rebeldía, ¿no? Esa juventud. Hay personajes como que encajan en ciertos parámetros y luego pues ese mensaje de esos valores, ¿no?, que intenta transmitir en última instancia. Al final, la princesa Mononoke sería como una versión mejorada y depurada de Nausicaa del Valle del Viento, y esto dicho por los propios creadores de las películas. Y por si a lo mejor la princesa Mononoke o Nausicaa del Valle del Viento no terminan de sonarte, es posible que si hablamos del viaje de Chihiro, sí que lo conozcas, y es que es otra de las películas del estudio Ghibli, y que cuenta la historia de una niña que queda atrapada en un balneario mágico y que debe de trabajar en ese balneario para conseguir liberar a sus padres de una maldición. O otra película muy famosa del estudio Ghibli, Mi vecino Totoro, que cuenta pues una serie de aventuras que llevan a cabo unas niñas con unos espíritus que conocen en el bosque, unos espíritus muy majos, muy amigables, pero que esconde también una historia un poco turbia porque tanto la madre de las niñas está ingresada en el hospital por una enfermedad bastante grave, como que una de las niñas se pierde y bueno, hay diversas teorías que dicen que al final la niña muere, otras dicen que no, y pues bueno, ahí hay un poco de un aspecto un tanto tenebroso al respecto. Lo curioso de estas películas es que, aunque puedan parecer en un primer momento para niños debido, pues quizás, ¿no?, a ese envoltorio, ¿no?, que tienen, o al mero hecho, muchas veces, ¿no?, por el prejuicio de que se trata de dibujos animados, pues nada más lejos de la realidad, porque estas películas lo bueno que tienen es que transmiten un mensaje, como por ejemplo en el caso de la princesa Mononoke se dice con el mensaje del ecologismo, de esa necesidad de preservar la naturaleza y de vivir en armonía y en equilibrio, pues para poder vivir en un mundo pues sano, limpio y bueno, en el que no ocurra ningún cataclismo que acabe con toda la civilización humana. La princesa Mononoke se estrenó en Japón en 1997 y rompió todos los récords de taquilla del país, siendo la película más taquillera de la historia de Japón hasta ese momento. La fama de la película ha hecho que a lo largo de los años se escriban muchos libros sobre diferentes teorías y, bueno, diferentes lecturas de esta obra, como la que ya hemos contado de esa conciencia ecológica. Pero por poner otro ejemplo, pues sería análisis que se hace sobre la importancia de las mujeres en esta película, ya que, bueno, pues tanto Moro, la madre loba de la princesa Mononoke, como la propia princesa Mononoke, como Lady Eboshi y todas las mujeres que trabajan en la Ciudad del Hierro, tienen una importancia crucial en la película y además muy revolucionaria, porque son quienes mueven todo y además se hace una crítica
bastante importante a lo que sería el papel de la mujer en la sociedad de la época, porque prácticamente todas las mujeres que salen en La princesa Mononoke han roto con los roles que en la sociedad deberían de ser los que llevaban a cabo. Con tan solo deciros que todas las mujeres que trabajan en la fundición de la Ciudad del Hierro son prostitutas que Lady Eboshi compra en los burdeles de las grandes ciudades de Japón y las lleva a trabajar para ella para que sean libres y puedan vivir felices y en paz. Pero, dicho esto, nosotros vamos a comenzar ahora a analizar los símbolos de la película, así que saco la libreta que me apunté un montón de cosas mientras la veía. Bueno, pues nada más comenzar la película, apenas en el segundo 35, vemos una tierra cubierta por bosques en las que dicen que antes vivían los dioses, como una naturaleza primigenia, ¿no? Esto podría estar muy relacionado con las creencias sintoístas que relacionan a los kami, ¿no? A estas deidades japonesas, las relacionan con la naturaleza, con un mundo puro, alejado de toda mancha de aquello que es sucio o desagradable. Es como una naturaleza salvaje que los humanos todavía deben de ir explorando y conquistando, pero que a la vez que van haciendo eso, va dejando de ser el mundo de los dioses. Es un mundo en el que, según el sintoísmo, llegan desde las altas praderas celestiales las primeras parejas de kamis y van creando un mundo en el que los diferentes dioses, los diferentes kamis, pues gobiernan sus montañas, sus ríos, sus mares. Y claro, con la presencia del hombre, es como que esos kamis, como si se recluyeran, como si perdiesen poder y ese mundo fuese desapareciendo poco a poco. Nada, a menos de un minuto después en la película podemos ver la presencia del Kegare. Cuando vemos a ese Nago, a ese demonio jabalí, andando por el bosque y viendo cómo a medida que va andando va dejando surcos negros en los que esos gusanos negros de la maldición que le consume van devorando todo lo verde, bueno y bonito del bosque. ¿Por qué? Porque esa maldición es el Kegare, es lo más impuro, que es lo que significa Kegare, significa impureza. Es lo más impuro, lo peor que hay en la religión sintoísta y aquello que todos los dioses odian y que el sintoísmo se centra en eliminar para hacer de este un mundo bueno y bonito que los kami puedan disfrutar. Es muy curioso que cuando Ashitaka está con el vigía en la atalaya de su aldea, al principio también de la película, pues la primera vez que aparece Nago, este avanza desde las sombras del bosque hacia los rayos de sol y se ve perfectamente como al salir de las sombras y al darle la luz directa del sol, los gusanos de la maldición es como que se espantan, mostrando en un principio por primera vez su forma real y después vuelven a caer encima de este demonio. Bueno, pues es curioso porque la luz del sol, ¿no?, lo que hace es revelar su verdadera forma y eso nos recuerda quizás al poder de la luz del sol, al poder solar, porque podría hacer referencia al poder que según el sintoísmo tendría Amaterasu, la diosa del sol y una de las mayores creadoras de vida del panteón sintoísta y bueno, la deidad prácticamente más importante del sintoísmo porque se supone que de ella deriva toda la familia imperial japonesa. Seguimos avanzando en la película y en cerca del minuto 7, cuando Nago ha muerto a manos de Ashitaka, se acerca la anciana de la aldea y dice, habla con Nago, ¿no?, con este espíritu, y dice que elevarán un túmulo en el lugar en el que ha fallecido para honrarle. Esto es muy curioso porque Nago es un demonio, es un dios maligno, malo, porque la maldición le ha corrompido completamente y aún así
van a levantar un túmulo en su honor para honrar a su espíritu y que éste pues deje a la aldea en paz. Es muy curioso porque en la religión sintoísta se venera tanto a los dioses buenos como a los dioses malos. Es muy interesante porque pueden ser mejores o peores para los humanos, pero al fin y al cabo son kami, son deidades a las que hay que mantener contentas para que todo vaya bien. Entonces, claro, es una forma al final de aplacar su espíritu y que éste no se vaya a vengar desde el otro mundo contra la aldea. Que hablando precisamente de la aldea y de la chamana, hace referencia a lo que serían en el antiguo Japón las miko, las sacerdotisas que a día de hoy se encuentran en todos los templos japoneses, pero que hace milenios tenían una función muchísimo más importante, ya que a día de hoy pues prácticamente se encargan de las tareas de limpieza o de realizar los kagura, las danzas rituales sagradas, o de pues en las tiendas de los santuarios de vender los talismanes, los amuletos y demás. Pero hace cientos, miles de años eran ellas las que se encargaban de liderar a las aldeas como chamanas capaces de contactar con los dioses e incluso con los muertos, y cuyas dotes adivinatorias eran tenidas enormemente en cuenta, hasta el punto de que ese Japón primitivo era directamente un matriarcado gobernado por las miko. Más adelante, en torno al minuto 16, claro, el cazador que acompaña a Ashitaka dice que hay muchos fantasmas hambrientos a nuestro alrededor. Una frase que en la película realmente creo que quiere hacer más referencia a la ambición, ¿no?, del ser humano, y a que hay muchas personas desalmadas interesadas en hacerte daño con, bueno, pues para llevarse ellos, ¿no?, algo a cambio. Pero si nos vamos a lo que es la mitología japonesa, podría estar haciendo referencia a los yurei, los espíritus vengativos de aquellas personas que mueren en circunstancias pues bastante terribles y que vuelven del otro mundo para vengarse contra todos los seres vivos, tuvieran culpa de su muerte o no. Después, en el minuto 18, hablan de bestias gigantes como las de los tiempos remotos. Bestias muy interesantes porque si nos vamos al Kojiki, uno de los primeros libros que hay sobre la historia de Japón, directamente uno de los más antiguos que se conservan junto con el Nihon Shoki, pues encontramos como esos primeros emperadores legendarios de Japón tenían que enfrentarse a seres mitológicos como muy importantes y muy terribles, o incluso directamente el hermano de Amaterasu, Susanoo, que lo destierran pues como del cielo sintoísta, y al llegar a la tierra debe de enfrentarse contra la serpiente Orochi. Y es una serpiente tan grande como montañas enteras, y a la que al matarla consigue la espada, que es a día de hoy uno de los tesoros nacionales de Japón. Cuando Ashitaka también salva a los porteadores de la expedición que caen al río, en torno al minuto 26 de la película, uno de ellos le dice que se han adentrado demasiado en el bosque, que ese camino conduce a otro mundo. Algo muy interesante, ya que en el sintoísmo y en la mitología japonesa, los yokai viven en los lugares en los que el ser humano no puede llegar, como sería pues precisamente en las profundidades de un bosque, o la cima de una montaña, o el fondo marino. Por lo tanto, tiene mucho sentido que la parte más profunda del bosque, y a la que los humanos normalmente no acceden, sea el lugar donde vive el espíritu del bosque. Por otra parte, casi prácticamente en ese momento, vemos unas huellas que se identifican como las del espíritu del bosque. Unas huellas muy extrañas, ya que parece ser que lo que ha pisado ha muerto y alrededor está todo como muy verde y muy frondoso. Y encontramos que hay mariposas picoteando de esa huella. Mariposas que, según la mitología japonesa, representan a los espíritus de los difuntos, al igual
que muchas otras religiones y mitologías de todo el mundo. Es muy curioso el tema de las mariposas y bueno, igual algún día hacemos un vídeo al respecto. Y en la película hay un tema muy importante que se dice un poco de soslayo, pero que realmente es lo que causa el cataclismo. Y es que los cazadores que llegan a la Ciudad del Hierro para ayudar a Lady Eboshi, entre comillas, ayudar, dicen que tienen el permiso del emperador para cortar la cabeza del espíritu del bosque. Y bueno, pues porque el emperador quiere la cabeza, ya que se supone que ésta concede la inmortalidad a quien la tenga. Pues esto es un dato muy curioso, porque el emperador de Japón no era un poder político normal y corriente, sino que era ni más ni menos que el sumo sacerdote del sintoísmo, y lo sigue siendo a día de hoy. Es algo así como el papa para los católicos, pero del sintoísmo. Entonces realmente es la máxima autoridad en Japón sobre el tema de los kami y de los dioses. Así que si alguien en Japón era quien podía autorizar el matar a un dios, era el emperador. Si os ha gustado el vídeo, dejádmelo saber en los comentarios por si queréis que haga una segunda parte comentando muchísimas otras cuestiones que se han quedado en el tintero sobre esta película, pero no quería alargar el vídeo demasiado. Dejadme en los comentarios si queréis que haga esa segunda parte. Si os ha gustado el vídeo, os dejo este otro de aquí, en el que hablo sobre los documentos de Takenouchi, unos extraños documentos que dicen que Jesús vivió y murió en Japón. Yo soy David Vargas y esto es Proyecto Japón Oculto. Hasta la próxima.